Iniciamos, esta inversión profunda en un coche que, bueno, marcó una época, el Fiat 147 de 1979. Tenemos fuentes que cubren su historia, su diseño, las versiones de ese año que fue crucial y su impacto, ¿no? La misión es entender por qué este auto tan compacto, sobre todo en Brasil, fue mucho más que solo metal y ruedas. A ver, situémonos en 1979. El 147 ya llevaba unos años rodando en Brasil, desde el 76, basado en el Fiat 127 europeo, pero con cambios importantes. Y el contexto era, bueno, clave. Plena crisis del petróleo, Brasil estaba buscando casi desesperadamente alternativas energéticas. Precisamente, el 147 no fue un lanzamiento así, aislado. Se insertó de lleno en una estrategia nacional de biocombustibles enfocada en el etanol de caña de azúcar. Se convirtió como en un emblema de innovación local frente a un problema que era global. Además, no olvidemos, fue el primer Fiat fabricado allá en Brasil, en la planta de Betim. Eso fue un hito industrial importante. Era increíblemente compacto, Más corto que un escarabajo. Sí. Pero el diseño era muy astuto. Lo del motor transversal fue una gran idea para maximizar el espacio interior, algo vital en un auto pequeño. Profundicemos un poco en cómo lograron eso y su adaptación local. Esa adaptación fue fundamental, la verdad. No era solo ponerle un motor transversal y ya. Se pensó para las condiciones brasileñas. Hablamos de, una carrocería reforzada, con más soldaduras, suspensión más alta y robusta para esos caminos difíciles y mejor refrigeración también por el clima cálido. Y lo fascinante de esto es como, resolver problemas locales llevó a una innovación que nadie esperaba, ¿no? Resulta que quedó tan resistente que la misma Fiat Italia lo importó como el 127 rústica. No te creo. Sí. La necesidad brasileña creó casi sin querer un nicho de mercado en Europa para un mini todoterreno. ¡Qué bárbaro! Esa conexión es increíble. Y 1979 fue un año de expansión para la gama, ¿no? Ajá. Llegaron la versión GLS, que era más lujosa, con detalles cromados, tacómetro, y la Rally, con un aire más deportivo. Claro, con esas franjas llamativas, llantas especiales. Y un motor más potente de 1.3 litros. Exacto. Y ojo, no solo para pasajeros. Ese año también nacieron sus hermanos, utilitarios. Estaba la furgoneta para carga ligera y la pionera Fiat 147 Pickup. Ah, la Pickup. Fue la primera camioneta así, compacta, derivada de un auto en Brasil. Una plataforma súper versátil, la verdad. Y bajo el capó, ¿qué movía a este pequeño gigante? Los motores eran los Fiasa, ¿cierto? Diseñados en Brasil. Correcto, los Fiasa, de Fiat Automóviles S.A. El básico era de 1.05 litros con unos 55 caballos, pensado para la gasolina local, que era de bajo octanaje. Para 1979, el motor 1.3 litros ya estaba disponible y daba 61 caballos en el GLS. Pero para el Rally, ese mismo 1.3 le dieron un toque extra, ¿no? Sí, le pusieron un Dust, Le equiparon un carburador de doble cuerpo importado que básicamente le permitía respirar mejor, más aire y combustible, y eso elevó la potencia a 72 caballos. Una optimización inteligente. Muy inteligente, sí. Para diferenciar versiones sin tener que rediseñar todo el motor. Y aquí llegamos a lo que realmente cambió el juego. Algo que sonaba casi a ciencia ficción para la época. 1979 es el año del Fiat 147 a etanol. El primer coche moderno del mundo producido en serie para funcionar solo con etanol. E100. Justamente. Utilizaba el motor 1.3 litros, dando 62 caballos, pero con modificaciones clave. La principal fue aumentar drásticamente la compresión. O sea, cuánto se comprime la mezcla aire-etanol antes de la chispa. Pasó de 7.5.1 en el de gasolina a 11.2.1. Esto era clave para sacarle más energía al etanol y darle mejor respuesta, sobre todo a bajas revoluciones. Claro. Eso sí, requería ajustes, una mezcla más rica y un sistema de arranque en frío. Llevaba un pequeño depósito de gasolina para eso. ¿Y esas modificaciones no trajeron, sus propios desafíos al principio? Sí. El arranque en frío fue un tema al comienzo, pero se fue resolviendo. Y aunque consumía más combustible,
como un 30% más. Que no es poco. No es poco, pero el etanol costaba muchísimo menos que la gasolina. Así que la cuenta cerraba perfectamente. Era ventajoso económicamente. Muy ventajoso. Y no fue solo tecnología, ¿eh? Se metió de lleno en el corazón de Brasil. Se ganó ese apodo, cachachiña, por el olor dulzón del escape, parecido al aguardiente de caña. Qué curioso. Se volvió parte del paisaje, del sonido y hasta del olor del país, muy ligado al programa Pro Alcohol, la iniciativa del gobierno para promover el etanol. Más allá de la economía y la innovación tecnológica, ¿cómo era manejarlo? ¿Qué se sentía? Mira, a pesar de ser un coche económico, las reseñas de la época consistentemente elogiaban su manejo. Hablaban de una estabilidad excepcional. Imagínate un coche pequeño, ágil, con una dirección que hablaba, que te transmitía bien lo que pasaba en el camino. No era solo transporte. Para nada. No era solo ir de A a B. Se lo consideraba divertido de conducir. Una cualidad que no siempre encuentras en autos de esa clase. Y precio, ¿viste? Pero bueno, no todo era perfecto, ¿verdad? Las fuentes mencionan un talón de Aquiles importante. Así es. La corrosión era muy propensa a la oxidación, lamentablemente. ¿Dónde afectaba más? Puntos críticos. Los bajos, los pisos, las puertas, los pasarruedas. Esto se debía en parte al tipo de acero de la época y a un diseño que a veces, acumulaba humedad. También se mencionan tendencias al sobrecalentamiento y carburadores algo temperamentales. Que a menudo requerían ajustes para funcionar bien, ¿no? Esto hace que hoy sea un verdadero desafío encontrar ejemplares que estén bien conservados. Entonces, para ir resumiendo el legado, pionero mundial del etanol, ícono brasileño, un héroe nacional para muchos, y un ejemplo brillante de adaptación ingeniosa a circunstancias difíciles. Correcto. Su valor como coleccionable viene justo de ahí, de esa carga histórica, cultural, y de la rareza de encontrar unidades sanas. El óxido y sus estragos, la verdad. Por eso, restaurar uno hoy es un acto de pura dedicación. Porque encontrar piezas específicas, sobre todo componentes internos del motor a etanol, puede ser bastante complicado. Y un dato que me llamó la atención, una versión de este auto brasileño se vendió en Europa. ¿Cómo puede ser? Exacto. Es muy interesante porque muestra cómo un diseño bien adaptado a las necesidades de acá de Latinoamérica no solo funcionó aquí, sino que, tuvo esa vida internacional curiosa. Fue fundamental para que Fiat se consolidara en la región, sin duda. Entonces, no fue solo cosa de Brasil. Betim fue el corazón, casi 1.3 millones, una locura. ¿Pero dónde más se armó? En Banyas. El éxito fue tal que se produjo en Argentina por Sebel. Allá hicieron más de 230,000. Los conocimos como Espacio, Brio, Vivace, esos nombres. El Espacio, me acuerdo. Y también se ensambló en Colombia, en Uruguay, Venezuela, hasta algunas unidades en Chile. Fue un auto muy latinoamericano, digamos. Y volvamos a lo de Europa, que es fascinante. ¿Cómo llega allá, si estaba pensado para acá? Es que justamente esa era su virtud oculta para ellos, la robustez. Estaba hecho para caminos malos, ¿viste? Y eso en Italia llamó la atención. Así que en 1979 agarraron el 147 brasileño, le hicieron unos cambios y lo vendieron como Fiat 127 Rústica. Rústica, ¿qué tenía de rústico? Era súper básico, color beige militar, casi espartano. Pero con la carrocería reforzada del 147, la suspensión tropical, esa que era más alta. Le pusieron protecciones, chapón abajo, rejillas en los faros, motor 1050 cc. La idea era un todoterreno livianito y aguantador. Mira vos, o sea, la ingeniería brasileña, adaptada, exportada de vuelta. Totalmente. Y después siguieron, versiones más nuevas del 147 brasileño y hasta la familiar, la Panorama Diesel, llegaron a Europa como si fueran variantes del 127. Increíble. Y esa base del 147 se nota que daba para mucho. Súper versátil, ¿no? ¿Qué otros modelos salieron? Sí, fue una plataforma muy rendidora. Tuvimos la furgoneta, que era básicamente el 147 sin asientos ni ventanas atrás, para carga. Después el sedán Oggi, de 2 puertas con baúl separado, y la familiar, Panorama, de 3 puertas. Ajá. Pero para mí la creación más revolucionaria fue la Fiat 147 Pickup de 1979, que después conocimos todos como Fiorino. Ahí nació la Fiorino. No sabía que venía directo del 147.
¡Qué datazo! Fue la pionera total, la primera camioneta chiquita derivada de un auto de pasajeros. Una idea genial. ¿Y cómo era esa primera pickup? Me la imagino muy chica. Era mínima. La primera versión le decían jabonera por la forma de la caja, ¿viste? Cortita, cuadrada. Medía 3,60 metros nada más. Pero lo increíble, y acá está el dato fuerte, cargaba 760 kilos. 760 kilos. ¿En ese tamañito? ¿Cómo? Sí, una barbaridad. Tenía una tapa de caja muy rara, abría para el costado, como una puerta. ¡Qué curioso! Y después la mejoraron, porque 760 kilos suena a mucho esfuerzo para esa base. Claro, evolucionó. Sacaron una versión con la caja más larga, le pusieron una suspensión trasera más específica, aunque ahí la carga útil bajó a 500 kilos, que igual era un montón. Le pusieron el motor 1.3 litros y un portón trasero normal, que bajaba completo. Mucho más práctico. Supieron sacarle el jugo a la plataforma 747, ¿eh? Se nota. Y técnicamente, ¿qué lo hacía tan bueno para la región? ¿Mencionaste la suspensión? Exacto. Era simple. Caja manual de 4, frenos de disco adelante, tambor atrás. Confiable. Pero el punto clave era la suspensión. Totalmente independiente, sí, como el 127 europeo, pero diferente. ¿En qué sentido? Era más alta y mucho más robusta. McPherson adelante, sí, pero atrás tenía una ballesta transversal. Todo pensado para bancarse los caminos de acá, que bueno, sabemos cómo son. Y la carrocería monocasco, que ayudaba a que fuera liviano y resistente a la vez. Funcionalidad pura. Para tener una idea, ¿algún dato de dimensiones, peso? Sí, mira, el Fiat 147 Rally de 1979, por ejemplo. Tanque de 38 litros, un baúl de 350 litros que se podía agrandar un montón si rebatías el asiento, y pesaba menos de 800 kilos. Y podía cargar 400 kilos de equipaje y pasajeros. Muy práctico. Bien pensado para el día a día. ¿Y cómo le fue contra la competencia de la época? ¿Estaba en el Gol, el Fiesta? Compitió palo a palo. Sus fuertes eran justamente eso, tamaño compacto para la ciudad, un espacio interior sorprendentemente bueno para lo chico que era, y esa fama de robusto. Después, bueno, Fiat trajo el Uno en el 84, que era más moderno, y el 147 se fue despidiendo hasta el 86. Pero la huella que dejó, tremenda. Y ahí entramos en el legado, que es quizá lo más importante, ¿no? Más allá de ser el primer Fiat brasileño, totalmente. Y acá viene el punto que lo cambió todo. El hito histórico. Fue el primer auto moderno del mundo, de producción masiva, en usar etanol, alcohol. ¡Wow! Eso es enorme. Imagínate, en plena crisis del petróleo, Brasilia apuesta al proalcohol y el 147 fue la punta de lanza. Una movida súper audaz, visionaria. Eso lo convirtió en un símbolo. Le decían cachaciña, por la cachaza, el aguardiente de caña. Un ícono brasileño. Un héroe nacional casi. Sí. Y ese éxito con el 147 adaptado y con etanol le abrió la puerta a Fiat para seguir con esa estrategia. El Uno Mille, el Palio, la Strada, todos autos pensados para la región. La Strada es heredera directa de esa primera Fiorino, ¿viste? Impresionante historia. Pionero tecnológico y cultural. Ahora, llevándolo a hoy, si alguien quiere restaurar un 147, ¿se mete en un lío o es factible? Tiene sus cosas. Lo bueno, muchas partes de chapa, luces, cosas de suspensión se consiguen, especialmente en Brasil. Hay bastante mercado de repuestos. ¿Y lo malo? Lo malo es que las piezas críticas del motor, cosas internas como cadenas de distribución, bombas de agua específicas, esas ya Fiat no las provee. Hay que rebuscar mucho o adaptar. Y el gran fantasma del 147, el óxido. Hay que revisar muy bien pisos, zócalos, guardabarros. Es casi seguro que va a necesitar trabajo de chapa. O sea, hay que estar preparado para invertir tiempo y plata. Definitivamente. Es un proyecto de pasión, no es para cualquiera que busca algo fácil. Pero el resultado puede ser muy gratificante. Entonces, para redondear, el Fiat 147 de 1979 fue mucho más que un auto económico. Fue un pilar para Fiat en la región, una base súper versátil que nos dio la Fiorino, un pionero mundial con el etanol, y bueno, un ícono cultural muy querido, sobre todo en Brasil. Totalmente. Y nos deja una pregunta picando, ¿no? Hoy, con la industria tan globalizada, ¿sería posible algo así? Crear un vehículo tan simple, tan robusto, tan perfectamente adaptado a una región y que tenga tanto éxito que hasta termine volviendo de alguna forma a los mercados centrales.
Interesante para pensar después de este análisis profundo.